Chicos, un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a ver el tema de homeostasis. Es un tema corto, pero no por eso menos importante. La homeostasis es algo con lo que nosotros vivimos y que necesitamos para poder subsistir y básicamente para estar vivos. Si la homeostasis no existiera, nosotros tampoco existiríamos. Vamos a entrar directamente al tema. Vamos con un poquito de antecedentes que se refiere a los autores y las diferentes modificaciones que sufrió esta definición. Para 1960 era la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Con el tiempo ha cambiado, solo se le ha agregado alguna otra palabrita extra y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, para 1993 ya cambiaba un poco la definición y son mecanismos que mantienen constantes las condiciones del medio interno de un organismo a pesar de las grandes oscilaciones del medio externo. Aquí ya se le agrega la palabra externo, básicamente los cambios, mantener las condiciones del medio interno a pesar de los cambios que se encuentran en el exterior. Y esta definición ya es muy cercana a la que se encuentra actualmente. Básicamente el concepto general es que podemos mencionar o decirle o llamarle a la homeostasis, que es la constancia del medio interno aún frente a las variaciones del medio externo. Eso quiere decir que sin importar lo que pase aquí en el exterior, mi medio interno se debe de mantener igual. Y eso es muy importante para poder entender. Si ustedes entienden la definición, van a poder entender los mecanismos que les voy a mencionar a continuación. Así que esto, así, siempre. Esto es pregunta de examen. O sea, la definición del concepto de homeostasis. ¿Qué es? Pues es la constancia del medio interno aún frente a las variaciones del medio externo. Recuerden siempre que sin importar lo que pase en el exterior, en el interior siempre se va a mantener o se va a tratar de mantener esta constancia. Bueno, y esta homeostasis pues no es algo nuevo. ¿Desde cuándo nace? Nace desde hace miles de años, miles de millones de años, con la teoría celular. Acuérdense, esto es como la clase de Dora. ¿Recuerdan la teoría celular? No la teoría de las especies darwiniana, no, esa no, porque siempre se confunden. La teoría celular, ¿sale? En la que al inicio de todo el Big Bang solo había algunos pequeños células, eran organismos unicelulares que con el tiempo se fueron adaptando gracias al metabolismo celular. Gracias a el medio externo encontraron los medios necesarios para subsistir y se empezaron a crear o a convertir en organismos multicelulares, hasta que dieron obviamente vida a lo que se conoce hoy en día como pues, el ser humano. Las células de un organismo solo van a funcionar correctamente dentro de un intervalo estrecho de condiciones, así como sucedió en la teoría celular, que tenía su intervalo estrecho de condiciones, pero fue adecuado, pudo subsistir y se adaptó. Si esta célula, ese intervalo estrecho afuera de condiciones, se ve modificado, la célula hará una homeostasis para tratar de subsistir. Pero si esta homeostasis falla, la célula pues va a morir. Entonces, mientras esté la homeostasis adecuada, más bien la homeostasis, propiamente homeostasis es la regulación del medio interno a pesar de las variaciones externas. Si eso no sucede, ya no es homeostasis. Entonces, mientras la homeostasis se mantenga, esta célula va a estar contenta, va a estar bien. Pero si la homeostasis llega por cualquier motivo a fallar, pues esta célula va a morir. Bueno, el organismo animal o humano
viven en un medio ambiente cambiante. Por lo tanto, debe enfrentar 4 problemas para poder vivir. El número 1 es mantener constante la temperatura corporal. Ustedes no pueden, ni yo ni nadie. Podemos tener una temperatura corporal demasiado elevada si no morimos, ni demasiado baja, que sería hipotermia, si no también morimos. Debemos mantener constante la concentración de la glucosa en la sangre. Si nos pasamos de glucosa en sangre, de igual manera vamos a morir. Y si tenemos muy poca glucosa en sangre, las células no van a poder utilizar este sustrato como energía y también van a morir. El tercero es mantener la cantidad de agua y pH, de agua y iones. Si no tenemos, de igual manera, si tenemos demasiado ion o demasiada agua, podemos morir. Y si tenemos deficiencias, pues también podemos morir. Es como muy fatídica esta presentación porque de todo vamos a morir si no se mantiene la homeostasis. Y cuarto, conservar el pH dentro de ciertos rangos. Ya lo veíamos en la clase anterior, en la interacción del agente, el patógeno y el microambiente en el desarrollo de las enfermedades infecciosas, que ciertas partes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, tienen un pH ya sea básico o sea ácido. Si ese cambia, si ese pH llega a cambiar, bueno, pues va a crear infecciones, pero hay ciertas estructuras como la sangre, por ejemplo, que sí requiere de un pH justamente en rangos, o sea, necesita un pH adecuado o ya establecido. Si se modifica, o sea, si se sube, ese pH si sube o baja, pues vamos a morir. Entonces, la homeostasis lo que tiene que tener o lo que va a enfrentar son estos 4 problemas. Pero no se preocupen, existen mecanismos homeostáticos, que es lo que nos va a salvar, es lo que nos va a mantener con vida. Son dos. Uno se llama retroalimentación negativa o feedback y el otro se llama retroalimentación positiva. Vamos a ver cada uno de ellos y espero que los entiendan. Bueno, tenemos feedback, puede ser positivo o puede ser negativo. La retroalimentación negativa es la primera que vamos a ver y es muy interesante porque busca el equilibrio o estado original del sistema, respondiendo con el objetivo de reducir los efectos de las acciones que provocaron el cambio. Aquí está la información crucial o la base crucial. Busca el equilibrio o estado original. Eso quiere decir que si sucede A, lo que va a tratar la retroalimentación negativa es crear B, por ejemplo. Si está haciendo demasiado calor y mi temperatura corporal está subiendo, eso es A. Voy a tratar de hacer B o lo contrario. ¿Qué va a hacer? Pues el cuerpo va a empezar a transpirar, o sea, sudar, para que esta agua en la piel se evapore y empiece a bajar la temperatura. Por otro lado, si mi cuerpo está sometido a cambios de temperatura demasiado bajos y yo tengo mucho frío, ese cuerpo no va a permitir caer en hipotermia, va a recurrir a la retroalimentación negativa, a la homeostasis. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que mi cuerpo va a empezar a temblar, a crear movimientos, y ya saben ustedes que el movimiento se traduce en calor. Va a crear movimientos para que mi cuerpo entre en calor y yo no muera de hipotermia. Son ejemplos muy básicos, ahorita vamos a entender bien pues estos mecanismos. Recuerden, si sucede A, la retroalimentación negativa va a tratar de que haya B. O sea, va a tratar de mantener el estado original de mi cuerpo. ¿Sale? Si tengo calor, pues va a tratar de bajar la temperatura para que llegue al estado en el que estaba. Y si hace frío, va a tratar de subir la temperatura para mantenerme en el estado en el que yo estaba antes.
La retroalimentación negativa para que se pueda llevar a cabo requiere de tres componentes. El primero es un receptor, es una estructura que mide las condiciones internas. Puede ser en nuestro cuerpo varoreceptores que miden la presión, termorreceptores que miden la temperatura, etc. La retroalimentación negativa requiere también un control central. Cuando recibe información sobre una desviación en las condiciones internas del cuerpo, va a mandar señales para producir cambios que corrijan esa desviación y lleven las condiciones internas al regreso normal o al intervalo normal, a lo que yo era antes. ¿Cuál es el control central en nuestro cuerpo? Pues el cerebro. El receptor capta las condiciones internas, el control central manda las señales para que se vuelva a la normalidad y el efector es la persona, no es la persona, es aquella estructura que lleva a cabo los acontecimientos para que pueda regresar el estado del equilibrio original. Se le llama efector, son músculos, órganos y otras estructuras que cuando reciben señales cambian su función para corregir esa desviación. Vamos a tratar de poner el ejemplo pues del ser humano y la temperatura, pero lo vamos a extrapolar a una casa para que para ustedes sea más fácil. Tenemos, vean bien, el receptor, el control central y el efector. Tenemos una casa, muy bonita, como no es México, luego se ve. Tenemos una casa, está en un sitio donde hace mucho calor, puede ser Arizona. Y vean, está el sol despejado, se ve que le están dando los rayos del sol. Tenemos los receptores van a ser los muros y el tejado. Ese va a ser el receptor, va a ser lo que va a captar el calor, las ondas de calor que vienen desde acá, desde el sol. Estos muros van a captar la temperatura y se van a empezar a calentar, calentar, calentar. ¿Y qué va a pasar? Pues que esta casa se va a poner con una temperatura elevada. Se va a calentar. Pero con lo que no cuentan es que esta casa tiene un control que es para aire acondicionado. Tiene un control central, que es el aire acondicionado. Pero ese control central, a su vez, tiene un efector, que es el termostato. Ese termostato, para lo que va a servir, es para lo siguiente. Tiene límites, tiene un límite para la temperatura baja y alta. Eso lo programamos nosotros. En el ser humano ya está. O sea, en el ser humano, aquí vamos a poner el humano y aquí esta casa para que vean el ejemplo. El ser humano no puede tener más de 38 grados centígrados porque se muere, bueno, está en peligro de muerte, máximo 40. Y tampoco puede tener menos de 35 grados centígrados. Vamos a suponer que en la casa pusimos que mínimo puede tener 20 grados centígrados y máximo 30 grados centígrados. Cuando el termostato detecta que ya se calentó la casa hasta 30 grados centígrados, se empieza, bueno, se apaga o eleva más bien, empieza el aire acondicionado a prenderse y echa aire frío y la temperatura va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llega a 20. Una vez que llega a 20, se apaga este termostato, este aire acondicionado se apaga, se acaba el aire frío en algún momento y vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir. Cuando vuelva a tocar los 30 grados, pues se vuelve a prender. Si afuera el clima está frío y se mantiene entre estos rangos, pues nunca se va a tener que prender el aire porque se va a mantener. Así pasa con el ser humano. Nuestro cuerpo no deja que tengamos abajo de 35 grados centígrados porque empieza a temblar para que la temperatura suba a este rango.
Y si la temperatura sube arriba de 38, empiezan a sudar para que baje la temperatura a este rango. Lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Tenemos un estímulo. Aquí tenemos los tres componentes: sensor, control y efector. Tenemos un estímulo. El estímulo sería la temperatura corporal. Supongamos que excede, aquí dice 37. Vamos a suponer que excede los 38 grados centígrados. El sensor son los termorreceptores que se encuentran en la piel y en las células nerviosas. Sienten ese calor, o sea, sienten que ya se está subiendo a 38 grados centígrados y mandan una señal al centro de control. El centro de control sería el hipotálamo, donde se regula el control de la temperatura. Entonces, este hipotálamo o este control central o centro de control tiene que mandar un estímulo a los efectores para que empiecen a llevar a cabo lo necesario para regresar a mi temperatura normal o a mi regulación de la temperatura. Serían los efectores, en este caso son las glándulas sudoríparas en todo nuestro cuerpo. ¿Qué hacen las glándulas sudoríparas? Empiezan a sudar para que al evaporarse ese sudor en contacto con la piel, que es frío, baje la temperatura y por lo tanto tenga yo una temperatura menor de 38. Eso es básicamente un ejemplo de retroalimentación negativa. Tenemos algún otro ejemplo como el de la presión arterial. Cuando ustedes están corriendo o están haciendo ejercicio, necesitan una mayor demanda de oxígeno, ¿sale? Por lo tanto, se requiere pues mayor, mayor volumen de sangre, que la sangre, los eritrocitos, que son estos, son los que llevan el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Cuando yo tengo, estoy haciendo ejercicio o cualquier actividad física, esta arteria, gracias a que manda un estímulo al cerebro, se tiene que hacer más grande, se tiene que expandir, como aquí, para que haya muchísimo más sangre circulando. Cuando mi demanda de ejercicio, de la actividad que está haciendo, ya es baja, esta misma arteria tiene que contraerse, o como aquí, hacerse más pequeña, para que haya una menos cantidad de sangre. No una menor cantidad, sino que lo que mi cuerpo necesita, o sea, lo normal. Cuando yo aumento mi actividad física, pues tienen estas arterias que hacerse más grandes, ¿vale? Pero después regresan a la normalidad. Bueno, el ejemplo de cuando estoy haciendo actividad física, que se puede relacionar con la presión arterial o con la temperatura al sudar. Cuando ustedes están haciendo actividad física, están generando calor y el calor se traduce como energía, obviamente, y como temperatura. Se eleva esa temperatura y lo que ustedes empiezan a hacer es a sudar para bajar la temperatura a rangos normales. Y existe algo que se llama retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva es lo contrario a la retroalimentación negativa. ¿Qué hacía la retroalimentación negativa? Pues trataba de regresar al estado original, pero la retroalimentación positiva no. O sea que es un proceso por el que el cuerpo detecta un cambio y activa mecanismos que aceleren ese cambio. Aquí no aplica en la temperatura porque si me diera fiebre y mi cuerpo activa la retroalimentación positiva, va a activar mecanismos para que se acelere ese cambio, o sea, para que me dé aún más fiebre, pues me va a matar, ¿no? Me voy a morir por mí mismo. Entonces, no, eso nunca va a pasar. La retroalimentación negativa lo que hace, perdón, positiva lo que hace es activar mecanismos que aceleren ese mismo cambio que está sucediendo. Hay varios ejemplos, les voy a mencionar dos. ¿Cuál es un ejemplo innato y clásico? El parto. Bueno, aquí nosotros vemos una imagen en la cual está un útero grávido o gestante con un bebé. Tenemos aquí este canalito, es el canal cervical por donde el bebé va a salir. Y se encuentra el canal vaginal, que es por donde va a salir la cabeza del bebé.
¿qué estímulo es el que va a aparecer? El choque de la cabeza del bebé con el cérvix. Esto va a desencadenar toda la retroalimentación positiva, ¿sí? Entonces se van a empezar a crear aquí contracciones. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama oxitocina, que es una hormona que viaja en el torrente sanguíneo hacia el útero. La oxitocina va a estimular contracciones uterinas. O sea, todo este útero se va a empezar a contraer. Y si se contrae, aplasta, digamos de alguna manera, pues también apachurra al bebé, y si lo apachurra, por la cabeza se impacta con el cérvix. Lo empuja al bebé hacia el cuello de aquí de uterino, hasta aquí lo va empujando. La cabeza del bebé presiona el cuello uterino, aquí, lo presiona. Esos impulsos de que lo está presionando, provenientes del cuello uterino, son transmitidos al cerebro. Y el cerebro vuelve a crear otra vez oxitocina. Y se vuelve a crear el ciclo. Y así indefinidamente hasta que esta cabecita logra abrir el cérvix y es expulsado el producto o el bebé. Este es un ejemplo de retroalimentación positiva. Si fuera retroalimentación negativa, en cuanto el cérvix empezara a dilatarse, el cuerpo trataría de cerrarlo y pues el bebé se iba a asfixiar, jamás iba a salir. Por eso no aplica, esto es retroalimentación positiva. Otro ejemplo es cuando ustedes se cortan, se hacen una herida y el cuerpo manda a las plaquetas a la herida para que se adhieran, y conforme va llegando una plaqueta van llegando más, hasta que tapan esa herida y se crea la costra. Eso es retroalimentación positiva, ¿sale? Porque llega una plaqueta y en vez de quitarla, porque ahí no van originalmente, manda a traer más. Pero el ejemplo claro es este. O sea, que cuando yo les pregunto, denme un ejemplo de retroalimentación positiva, me tienen que poner o describir este proceso que les acabo de mencionar. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Es una clase corta, solo vamos a recapitular. Lo que más nos interesa es la definición de homeostasis. La homeostasis es la, eh, básicamente es mantener las variaciones del medio interno o el contexto del medio interno a pesar de las variaciones del medio externo. Entonces, es mantener el equilibrio interno a pesar de las variaciones del medio externo. ¿Sí? Sin importar lo que pasa en el exterior, el equilibrio interno va a tratar de mantenerse por medio de dos procesos: la retroalimentación negativa o la retroalimentación positiva. Bueno, ya saben que si tienen dudas me pueden mandar un correo. Por favor, revisen sus presentaciones. Estamos muy cerca del examen. Faltan a lo mucho 3 semanas y quiero que todos salgan bien. Así que porfa, estudien. Nos vemos ahorita en la próxima clase.